Capítulo 1921. Recuerdos de Inyue 5. La fusión de las cuentas de sangre no tuvo el más mínimo atisbo de dificultad y obstrucción, y en un abrir y cerrar de ojos, se habían fundido en una sola, y luego cayeron lentamente al suelo con el aura profunda disipada, haciéndose añicos sobre la hierba verde. Xia Inyue se quedó aturdida, sus pupilas perdieron el color y no se movió durante mucho tiempo, como si hubiera perdido completamente su alma. El corazón y el alma de Yongche también estaban aturdidos allí. ¿Qué es lo que está pasando? La barrera de formación por la que solo puede entrar y salir la línea de sangre directa. No puede ser. El padre biológico de Xia Inyue es claramente Xia Hongyi. ¿Cómo podría? Además, Yu Bugou todavía estaba intacta cuando fue recogida por Xia Hongyi y solo en su tercer año tuvo a Xia Inyue. ¿Cómo podría ser la hija de Yubuya? ¿Podría ser que Xia Hongyi hubiera dicho una mentira? ¿Estaba ya embarazada cuando él recogió a Yu Bugou? No, más equivocado aún. Xia Hongyi y Yu Bugou se casaron en el segundo año de su relación. Dieron a luz a Xia Inyue en el tercer año y dieron a luz a Xia Yuanba en el cuarto año. Todo el mundo en la ciudad nube flotante lo sabía. Era imposible que hubiera mentido a alguien. En este momento, la pregunta de Chibuyao surgió repentinamente en la mente de Yongche. Con respecto a la noticia de la muerte de Xia Inyue, su reacción fue demasiado tranquila. Xia Yuanba posee las venas divinas del emperador tiránico y su voluntad es extremadamente firme. Incluso cuando escuchó la noticia de su muerte, solo se sintió invadido por el dolor. En cuanto a Xia Hongyi, solo sentí un destello de dolor en su cuerpo. En comparación, sentí pesar y conmoción. Era más como si de repente hubiera escuchado la noticia de la muerte de una chica de al lado. También eres padre y solo tienes una hija. Estoy seguro de que sabes más que yo lo inusual que es su reacción. No es un fanático del camino profundo, ni es un emperador de sangre fría. La única razón por la que puedo decirme a mí misma es que Xia Hongyi es una persona extremadamente indiferente. Y de hecho existe esa clase de persona. Nacen con la pérdida de la emoción, y sus 7 emociones y sus 6 deseos son extremadamente poco desarrollados. Sin embargo, cuando se enfrentó a la muerte de Yu Bugou, el dolor que estalló en ese instante fue completamente contradictorio. ¿Por qué una persona que se preocupa tanto por las relaciones y es tan apasionada por ellas es tan tranquilo y racional frente a la muerte de su hija que apenas siente tristeza? ¿Todavía recuerdas por qué Xia Inyue estaba tan obsesionada con el camino profundo en ese entonces? Sí, en resumen, era porque quería encontrar a su madre y reunirse con su familia. Así es, Chu Yuechan también dijo lo mismo. Basándose solo en este punto, ella pone un gran énfasis en el parentesco. Por lo menos, no dudó en perseguir a su madre, que ya estaba borrosa en sus recuerdos. ¿Y por qué una persona que valora el afecto, especialmente el parentesco, no volvió a visitar a su padre después de que se casó contigo y se fue al palacio inmortal de la nube congelada? Las palabras que Chibuyao dijo en ese momento, a Yongche realmente no le importaban tanto como parecía. En ese momento, esas palabras y las imágenes estremecedoras que tenía delante se entremezclaban confusamente en su mente. La reacción de Xia Hongyi hacia la muerte de Xia Inyue fue excepcionalmente tranquila. Cuando Yubuya conoció a Xia Inyue, descendió con su dignidad de emperador dios. Si tuviera que encontrar una explicación para esto, sería que las líneas de sangre, aunque no son las mismas, tienen una muy alta resonancia, pero, incluso si Xia Hongyi realmente no fuera el padre biológico de Xia Inyue, comiendo juntos durante 16 años y criándola durante 16 años, definitivamente no sería tan indiferente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está mal? Xia Hongyi tejió una mentira que pudo engañar a todos, o el resultado de fusionar energía profunda en sangre fue simplemente un error. Y Xia Inyue nunca le había contado sobre este asunto. También nunca había sabido que Xia Inyue siempre había llevado algo así en su corazón. Como si sintiera algo, Yu Bugou abrió débilmente los ojos. Ella se levantó, solo para descubrir que su hija miraba fijamente al frente, sin hacer ningún sonido, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Inyue, ella llamó suavemente. Xia Inyue finalmente volvió a sus sentidos, pero sus ojos todavía estaban cubiertos por una neblina brumosa. ¿Qué ocurre? Sintiendo la anormalidad de su hija, Yu Bugou preguntó con preocupación, ¿estás pensando en lo que te dijo hace un momento? Xia Inyue negó suavemente con la cabeza. Se sentó junto a su madre y la miró a los ojos. Después de un largo rato, dijo en voz muy baja, madre, antes de que tú y mi padre se conocieran hace tantos años, tú y el mayor emperador dios, ¿tenían una relación de marido y mujer? Por supuesto que no. Sin dudarlo, Yu Bugou sonrió y negó con la cabeza. En ese entonces, Buya me apreciaba mucho. Quería dejarlo todo en nuestra noche de bodas. Antes de eso, dijo en sus propias palabras que no estaba dispuesto a manchar mi nombre, Bugeu. Nota, Bugeu significa sin manchas. ¿No te contó mamá sobre esto hace mucho tiempo? ¿Por qué preguntas de repente sobre eso? La respuesta de Yu Bugou no dispersó la niebla en los ojos de Xia Inyue. Continuó mirando a los ojos de su madre mientras murmuraba con voz de ensueño, ¿de verdad, nunca antes? Esta obvia anormalidad hizo que Yu Bugou se quedara atónita por un momento. Entonces, de repente se dio
dio cuenta de algo, y su expresión instantáneamente se volvió aterrorizada y dolorida. Sostuvo con fuerza la mano de su hija y dijo con voz de pánico: In-yue, tienes que creer en tu madre. Ya sea antes de conocer a tu padre o después de que lo deje, nunca, nunca. De repente, el aura caótica y la voz que llevaba demasiada tristeza hicieron que Xia In-yue, con la cabeza confundida, se despertara instantáneamente. Solo entonces se dio cuenta de repente del daño que sus palabras le habían causado a su madre. Madre, no, eso no es lo que quise decir. Ella trató de explicar apresuradamente. In-yue, los ojos de Yubugo estaban empañados por las lágrimas mientras hacía todo lo posible por restaurar su voz a un tono suave. Sé que he defraudado a tu padre, te he defraudado a ti y a Yuanba. Cuando me fui hace tantos años, perdí mis condiciones de ser su esposa, perdí mis condiciones de ser tu madre. No, no es eso. Xia In-yue negó con la cabeza con todas sus fuerzas. La confusión en su corazón se había transformado por completo en impotencia y culpa a sí misma. Yubugo miró a su hija, que estaba a unos centímetros de ella, mientras las lágrimas manchaban sus mejillas. Poder ver a mi hija ya adulta es la mayor misericordia y gracia que los cielos me han dado, pero mi egoísmo causó muchos problemas. De hecho, pensé que podría completar la ceremonia de boda con él mientras siguiera viva, pero olvidé que esto te haría daño. In-yue, contigo a mi lado todos estos años, ya no me arrepiento de nada por el resto de mi vida. El dedo de Yubugo tocó ligeramente la mejilla de su hija. No te preocupes, no permitiré que nadie te obligue a hacer algo que no quieras hacer. Tampoco dejaré que te suceda nada que no quieras que te suceda. Madre, eso no es lo que quise decir, realmente no lo es. Xia In-yue volvió a negar con la cabeza. Se aferró a los hombros de su madre, permitiéndole mirar a sus propios ojos. Madre, escúchame, no defraudaste a nadie y tampoco hiciste nada malo. Independientemente de si eres tú, mi padre o el mayor emperador Dios, todos ustedes son simplemente víctimas. El que está equivocado es el villano que les hizo daño en ese entonces. Había visto todas las penas de su madre en sus ojos y las sentía en su corazón. También sabía que había demasiado dolor, agravio y culpa que siempre había estado presionando el corazón de su madre, haciéndola especialmente sensible y frágil. El corazón extremadamente frágil de su madre había sido gravemente herido por sus palabras. Casi todas las lágrimas que cayeron de los ojos de su madre aterrizaron en su alma. Las palabras de su madre, nerviosas, aprensivas, casi decisivas, para no herirla, le hicieron darse cuenta de repente de lo egoísta que había sido su anterior terquedad, nacida de sus pensamientos. La razón por la que pregunté hace un momento fue en realidad porque quería decírselo a mamá. Extendió la mano y secó las lágrimas de la cara de su madre poco a poco. Ya he cambiado de opinión. Aceptaré todo lo que el mayor emperador Dios dijo hace un momento. El rostro de Yubugo no mostró el más mínimo alivio. En cambio, sus manos que estaban agarrando el cuerpo de Xia In-yue se tensaron cuando dijo ansiosamente: In-yue, ¿has olvidado lo que acabo de decir? No tienes que obligarte a hacer algo que no quieres hacer, pase lo que pase. Y no lo hagas por mí. Por supuesto que no es forzado, y menos aún, solo por mi madre. Ella negó con la cabeza cuando las lágrimas brotaron de sus ojos y una leve sonrisa apareció en sus labios. El mayor emperador Dios tiene toda la razón. Con el talento innato especial que poseo, si no tengo suficiente poder, entonces los cielos se convertirán en una calamidad sin fin para mí. Para mí, la posición de emperador Dios es demasiado ilusoria y efímera, pero el poder divino del reino Dios de la luna es el poder de más alto nivel en el mundo actual. La gente común ni siquiera podría soñar con obtenerlo incluso después de 1000 vidas. Para mí, este es otro tipo de bendición divina y también es una gran bendición. Simplemente, no tengo ninguna razón para negarme. Los ojos de Yubugo temblaron. Ella miró fijamente hacia In-yue, queriendo ver la lucha en sus ojos. ¿Realmente piensas de esa manera? MN. Xia In-yue asintió. Lo sé. El corazón de mi madre siempre ha estado profundamente enterrado por la culpa hacia nosotros. Tenías miedo de que yo sufriera el más mínimo agravio, y estabas aún más reacia a hacerme daño en lo más mínimo. Pero, madre, nunca has hecho nada malo. Nunca has defraudado a nadie. Tu partida en ese entonces no se debió a que fueras desalmada, sino que el destino solo jugó contigo. La persona que más sufrió fuiste tú. Antes de irte, rompiste tu relación con mi padre, por lo que técnicamente ya eres completamente libre. Puedes casarte con quien quieras. No tienes que dejarte llevar por tu propio corazón. La sonrisa en la esquina de los labios de Xia In-yue se suavizó aún más. Madre tampoco necesita sentirse culpable conmigo. Soy tu hija, así que incluso si no me mantienes, aún te debo un favor. Y desde que era joven, nunca he podido hacer nada por mi madre. Si puedo ayudar a mi madre a cumplir uno de sus mayores deseos en la vida, solo seré extremadamente feliz. El jade vidriado en los ojos de Yubugo se hizo añicos y las lágrimas brotaron como un manantial. In-yue, mi hija. Ella abrazó con fuerza hacia In-yue. Todavía no pudo confirmar si las palabras de su hija eran en última instancia su verdadera intención o si era un compromiso que había hecho por ella. Pero con las palabras de su hija, esta fue la primera vez en su vida que realmente sintió que podía morir sin remordimientos. ¿Tú realmente lo has pensado
pasado bien. Al día siguiente, cuando escuchó las palabras de Xia Injue, la emoción de Yubuya estaba más allá de las palabras. Estaba tan complacido que él mismo se sorprendió. Sí, Xia Injue asintió solemnemente. Su expresión demasiado indiferente no se podía encontrar en alguien como Yubuya. Sin embargo, tengo dos solicitudes. Bien, Yubuya asintió sin dudarlo. Tú dirás. En primer lugar, la voz de Xia Injue se detuvo ligeramente cuando su expresión se volvió aún más solemne. Sin embargo, su mirada parecía ser algo evasiva. Quiero tomar al mayor como mi padre adoptivo. Una expresión de asombro apareció en el rostro de Yubuya, pero negó con la cabeza y se rió después de eso. Injue, me estás subestimando al decir esto. Eres la hija de Bugou, así que nunca tendré pensamientos románticos hacia ti. No tienes que hacer esto. Pensó que Xia Injue se estaba protegiendo mediante el sistema de hija de padre adoptivo. Mayor ha entendido mal. La expresión de Xia Injue todavía era indiferente y sus ojos eran tan brillantes e impecables como la luna. Divina en el cielo, Mayor me ha mostrado una gran amabilidad a mí y a mi madre. Es mi deseo personal reconocer a Mayor como mi padre adoptivo. Este Injue proviene de un entorno humilde y no ha hecho nada para beneficiarlo. Este deseo mío es bastante extravagante. Espero que Mayor pueda concederlo. Su seriedad y el leve temblor en su voz. No solo Yubuya, incluso Yubugo estaba profundamente conmocionada. Bueno, Yubuya dijo dos buenos consecutivamente. El primer, bueno, asintió pesadamente con la cabeza, y el segundo, bueno, una sonrisa floreció en su rostro. Es solo que no ahora. Yo, Yubuya, estoy encantado de tener una hija adoptiva, así que como puedo ser descuidado. Incluso si no puedo felicitarla ante todo el mundo, no puedo ser casual con esto. Jajajaja. Se rió a carcajadas. Su corazón se llenó de alegría. Xia Injue cerró levemente los ojos. Después de un largo rato, dijo en voz baja, la segunda cosa es la verdad. En ese entonces, ¿quién fue el que lastimó a mi madre, mi primer esposo, mi maestra, mi tierra natal? Una pérdida y una calamidad tras otra, se sentía dolorosamente impotente. Debido a eso, la venganza de su madre fue más grande que el cielo. Cuando su madre fallezca en el futuro, al ser dotada del poder divino del dios de la luna, la venganza será el último sentido del resto de su vida. Capítulo 1922. Recuerdos de Injue 6. Muy largo, pero muy corto. Las palabras de Xia Injue hicieron que la risa de Yubuya se detuviera en seco. No le digas. Antes de que Yubuya pudiera responder, Yubugou ya estaba hablando bruscamente, con cara de nerviosismo. Yubuya volvió los ojos y le dirigió una mirada de alivio, luego dijo solemnemente, puedo decírtelo, pero no ahora. ¿Por qué?, preguntó Xia Injue. Amo y aprecio a Bugou tanto como a mí mismo, dijo retóricamente Yubuya. Si supiera quién tramó contra Bugou en aquel entonces, ¿qué crees que haría? Xia Injue, lo rompería en pedazos con mis propias manos. La voz de Yubuya era tranquila, pero las palabras, en pedazos, aún llevaban un ligero tono cortante. Pero, después de todos estos años, nunca he podido vengar a mi Bugou. ¿Por qué crees que es así? Hubo un silencio sofocante durante mucho tiempo antes de que Xia Injue hablara lentamente. Es ese alguien con quien ni siquiera el mayor podría lidiar. Eso es correcto. Los ojos y la voz de Yubuya eran oscuros y pesados. Esa persona tiene un trasfondo poderoso, un nivel extremadamente alto de fuerza y estatus, y sus pensamientos y métodos son extremadamente astutos y viciosos. No hay bien ni mal en sus ojos, solo beneficio. Al mismo tiempo que atacó en secreto a tu madre, también ocultó otra intención maliciosa, que me llevó a erróneamente sospechar del reino del dios de la estrella. En ese entonces, estaba tan enfurecido que no pude investigar más. En cambio, caí en su trampa y cometí un gran error, lo que provocó que el reino del dios de la luna y el reino del dios de la estrella se volvieran aún más hostiles. Entre sus palabras, las manos de Yubuya se apretaron en silencio. Fuera de la imagen, Yunche sabía del gran error del que estaba hablando. Había pensado que Xin Huekong había conspirado en secreto contra él, por lo que le devolvió el favor y secuestró con éxito a la concubina más importante a sus ojos, la madre del dios de la estrella del lobo celestial, Sisu. Ella también era la madre de Jazmín e hizo que ella se suicidara. Y Yubuya había muerto a manos de Jazmín. En cierto sentido, fue una muerte digna, pero al final, ya sea la tragedia de la familia de Xia Injue o la tragedia de la familia de Jazmín, el culpable fue Yang Jingner de entonces. ¿Y qué pasa si conoces a alguien a quien ni siquiera yo puedo tocar? Yubuya dijo en voz baja, en términos de cultivo, en términos de intrigas, en términos de experiencia, en términos de métodos, la brecha entre tú y ella es más que el cielo y la tierra. Si te lo digo en este momento, con un objetivo claro, pero inalcanzable, y un odio que llena tu pecho pero que no tiene forma de ser liberado, solo perturbará tu cultivo y desordenará tu mente y no servirá de nada. Solo cuando heredes y te fusiones con mi poder en el futuro, incluso si no lo preguntas, te lo hubiera dicho. Miró hacia Injue, sus ojos llenos de profunda expectativa. Con el corazón de cristal glaseado y el cuerpo exquisito, el límite superior que puedes alcanzar en el futuro definitivamente la superará. Siempre que sepas cómo actuar y juzgar la situación, algún día,
Yubuya, definitivamente podrás hacer lo que yo no puedo hacer. No obtuvo la respuesta que quería, pero Xia Yue no preguntó más. En cambio, asintió profundamente con la cabeza. En este momento, Yunche se dio cuenta gradualmente de que la influencia de Yubuya en Xia Yue era mucho más que la herencia del poder divino de la corona púrpura. Y hasta este momento, ese asunto todavía estaba girando salvajemente en su corazón, la línea de sangre fusionada entre Injue y Yubuya que estaba pasando. El momento no coincidió en absoluto. Yubugou también declaró claramente que ella y Yubuya definitivamente no habían hecho cosas inmorales. ¿Fue realmente solo una falacia? En ese entonces, en otro espacio. ¿Qué? ¿Planeas pasar el trono hacia Injue? Emperador Dios, ¿estás loco? El dios de la luna dorada, Yubuji, estaba tan ansioso que soltó las palabras que quería decir. He pensado mucho en este asunto, dijo Yubuya, aunque tenga la identidad de emperatriz dios como tapadera. Definitivamente habrá mucha resistencia cuando llegue el momento. Boji, todavía necesito tu ayuda en este asunto. No solo habrá mucha resistencia. Yubuji se paró frente a Yubuya con un rostro lleno de confusión. Xia Yue posee el corazón de cristal glaseado y el cuerpo exquisito 9 profundo. No tengo objeciones si la eliges como la sucesora del poder divino de la corona púrpura y se convierta en el próximo dios de la luna de la corona púrpura. Sin embargo, la posición de emperador dios no puedo entenderla ni aceptarla. ¿Por qué no? Dijo Yubuya. La última persona que poseyó el corazón de cristal glaseado fue el fundador del reino de Dios del cielo eterno. Según los registros, se dice que el corazón de cristal glaseado es una bendición celestial. Si ella es el emperador dios de la luna, entonces quizás en el futuro, el reino del dios de la luna brillará con una luz divina que nunca antes se había visto. Incluso si ese es el corazón de cristal glaseado, incluso si la llamada bendición celestial es verdadera, Xia Yue sigue siendo solo un forastero. Yubuji dijo con voz pesada, para los emperadores dios, los intereses de los reinos rey son naturalmente priorizados. Pero, incluso si no tienen motivos egoístas, ¿qué emperador dios estaría dispuesto a entregar los reinos rey que han heredado la acumulación de sus antepasados, los reinos rey que han llevado los esfuerzos de toda su vida a las manos de un forastero? Estas palabras sorprendieron a Yubuya. Además, ella es la hija de Yubugou y alguien más. Las cejas del dios de la luna dorada, Yubuji, estaban fuertemente fruncidas mientras negaba con la cabeza nuevamente. Esta es la naturaleza humana. No deberías estar disgustada con ella. Yubuya permaneció en silencio durante mucho tiempo mientras oleadas de confusión pasaban por las profundidades de sus ojos. De repente sintió que Yubuji tenía razón. Entregar la posición de emperador dios a Xia Yue era equivalente a entregar el futuro del reino del dios de la luna a un extraño, sin importar cuán asombroso fuera su talento. Como hija de Yubugou y otra persona, también debería estar resentido con ella. ¿Pero por qué? Aún así, no quería cambiar de opinión. Boji. Yubuya dejó escapar un suave suspiro. El misterio celestial profetizó que me enfrentaría a la muerte dentro de 5 años. Independientemente de si es verdadero o falso, debemos tomar precauciones. Ella es la mejor sucesora que podemos encontrar en este corto periodo de tiempo. Haré todo lo posible para preparar el preludio y el presagio. Extendió la mano y palmeó el hombro de Yubuji. Me ayudarás, ¿verdad? Yubuji todavía quería disuadirlo, pero cuando se encontró con la mirada de Yubuya, finalmente dejó escapar un largo suspiro y asintió con impotencia. En público, eres un emperador dios, pero en privado, eres mi amado hermano que nació de la misma madre. Por supuesto, apoyaré tu decisión con todas mis fuerzas. Es solo que, ya es suficiente. Yubuya sonrió. Empecemos a preparar todo. Durante los próximos días, comenzaré a guiar personalmente a Injue en su cultivo. Tendré que molestarte con los asuntos del reino del dios de la luna. Además, también utilizaré todo el jade mineral lunar que originalmente estaba destinado a la transformación del cuerpo de Zhuanghe para ayudarle a llevar la herencia del dios de la luna, así como lo que he acumulado a lo largo de los años para entrenar al próximo emperador dios de la luna. En Injue, la expresión de Yubuji cambió de repente. Con el temperamento de Zhuanghe, definitivamente no permanecerá indiferente. En el futuro, cuando Injue suceda en el trono, será un factor muy inestable. Tienes que prepararte con anticipación. Como ya había dicho todo esto, la determinación de Yubuya de convertir a Xia Yue en el próximo emperador dios fue mucho más decidida que su demostración anterior. Estaba tan decidido como si estuviera bajo una compulsión de control mental. Entiendo. Yubuji solo pudo estar de acuerdo. El mundo cambió de nuevo. Esta vez, lo que apareció en los ojos de Yunche no fue una vista extraña. Ciudad real del dios de la luna divina en el cielo. Era la ceremonia que había sacudido a toda la región divina del este y originalmente le había dado a Xia Yue el título de emperatriz dios. También fue el día en que él y Xia Yue se vieron en el reino de Dios. Ella salió oficialmente de la prisión y permitió que la vasta región divina del este recordara su nombre. Después de eso, de repente se enteró de que su esposo, que había pensado que había muerto hace muchos años, estaba en este mundo y en la ciudad de la
luna divina. Padre adoptivo, Inyue tiene una solicitud. Dentro del palacio celestial de la luna desaparecida, ocultó el caos extremo en su corazón y le preguntó a Yubuya: Padre adoptivo, por favor dale el palacio celestial de la luna desaparecida a Inyue. Jajajaja. Yubuya se rió de buena gana. Inyue, esta es la primera vez que me pides algo en todos estos años. Bien, esto es genial. En poco tiempo, todo el reino dios de la luna será tuyo, y mucho menos un simple palacio celestial de la luna desaparecida. Como lo quieres, te lo daré ahora mismo. Gracias por cumplir mi deseo, padre adoptivo. Detrás de la gratitud de Xia Inyue había una lucha y una culpa aún más profundas. Padre adoptivo, dijo lentamente, cada palabra tan ligera como el humo. Inyue tiene algo que espero que recuerdes. En el futuro, pese lo que pese, Inyue definitivamente no defraudará al reino del dios de la luna. Inyue, tú. Las palabras de Xia Inyue indudablemente hicieron que Yubuya revelara dudas. Inyue solo quiere que el padre adoptivo recuerde estas palabras para siempre. No importa lo que suceda en el futuro, espero que el padre adoptivo recuerde estas palabras. Continuó hablando. Cada palabra era muy suave, como si estuviera hablando en sueños. A pesar de que tenía dudas en su corazón, había invitados de todo el mundo exterior, por lo que no siguió con el asunto. En cambio, sonrió alegremente y dijo: Inyue, con estas palabras tuyas, incluso si la profecía del reino del misterio celestial se hace realidad mañana, ya no me arrepentiría de nada. Después de que Yubuya se fue, no había nadie más en el palacio celestial de la luna desaparecida. Xia Inyue ya no podía ocultar el dolor en su rostro. Cerró los ojos y se quedó mirando fijamente durante mucho tiempo. Debería enviarle un mensaje ahora y decirle todo, mientras recitaba suavemente, sus ojos temblaban y su expresión parecía ser indecisa. Era como si estuviera parada en un acantilado formado a partir de la intersección de dos mundos. Pensó en su madre. En términos del dolor y sufrimiento de la situación, la dificultad de la elección, ella no era ni una 10.000ª parte de su madre de hace todos esos años. Sin embargo, ya era muy doloroso. Recordó el momento en que ella y Junche se casaron. Ya has dicho claramente que quieres regresar al palacio inmortal de la nube congelada. Casarse conmigo es por la promesa que hiciste en ese entonces. Así que definitivamente no tienes objeciones a que tome una concubina, ¿verdad? Siéntete libre. Eso fue lo que dijiste. Claro, tomaré a una mujer como mi concubina, así que no tienes absolutamente permitido andar afuera. Incluso si yo, Junche, soy un lisiado, todavía soy, un hombre digno de 2 metros. Debes hacer una promesa con respecto a este asunto. Insano. ¿Cómo es eso insano? La dignidad de un hombre es más grande que los cielos, especialmente cuando se trata de mujeres. Te casaste conmigo, pero no permitiste que te tocara. Incluso querías irte y no volver nunca. De lo que una esposa debe hacer. ¿Qué ha hecho tú? Ahora, solo te estoy pidiendo que hagas la garantía más básica. Incluso si es solo por la llamada promesa o el llamado reembolso, al menos deberías mostrar algo de sinceridad. Olvídalo. Prometo no involucrarme con ningún hombre. Prometo no hacer nada que dañe tu dignidad como hombre. ¿Estás satisfecho con esto? Eso es mejor. Tu apariencia es demasiado peligrosa afuera. Si ves a un joven maestro de una prestigiosa familia un día y te enamoras, todavía no he terminado. La ceremonia de boda es falsa y la emperatriz Dios es falsa, pero no todo el mundo lo sabe. Para él, esto es demasiado injusto. Xia Inyue cerró los ojos y dijo en voz baja mientras las lágrimas fluían lentamente por su rostro: él acaba de hacerse un nombre en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser ensuciado por mí y arruinar su futuro? Meirei, padre adoptivo. Inyue no es filial y solo puede expiar sus pecados por el resto de su vida. Se podría decir que el susurro de Xia Inyue en los oídos de Junche atravesó su corazón con cada palabra. En ese entonces, en el palacio inmortal de la luna desaparecida, Xia Inyue le había dicho todo con una voz muy tranquila. En ese momento, ya sabía que Xia Inyue debió haber pasado por una decisión extremadamente dolorosa. Pero esta vez, mirando la situación de Yubugo y su último deseo, la gran amabilidad de Yubuya hacia ella, así como la línea de sangre que era indescriptible, solo entonces comprendió realmente lo dolorosa que había sido su elección en ese entonces. Se sintió extremadamente culpable. Sin embargo, Xia Inyue tuvo que soportar todo esto por su cuenta y no pudo compartir nada con nadie. Las imágenes pasaron rápidamente por su mente. Desde Xia Inyue escapando del reino del dios de la luna con el palacio inmortal de la luna, desaparecida, hasta ser interceptado por Yanji Jinner, hasta ser implantado con la marca del deseo de la muerte del alma Brahma, hasta el arrodillado frente a la tierra prohibida del Samsara mientras él se aferraba a su último aliento. Después de entregárselo a Zen-11, regresó al reino del dios de la luna y se arrodilló frente a Yubuya. Sin embargo, lo que Yubuya le dio no fue ira, ni fue un castigo severo. Ella simplemente se rió amargamente. Inyue, no puedes simplemente suplicar piedad y ser una buena chica. Tu terquedad es completamente diferente a la de tu madre en ese entonces. Para Xia Inyue, no solo estaba en deuda con ella, también era mucho más indulgente y cariñoso con su hija adoptiva. Con el paso del tiempo, un año después, la profecía de la muerte
muerte de Yubuya realmente se hizo realidad. Murió en manos de Jasmine. Miró a Yubuya, que ya estaba a las puertas de la muerte, que había arriesgado su último aliento para pasar el poder divino de la corona púrpura hacia Injue. Era solo que la calamidad de la muerte había llegado demasiado rápido, tan rápido que aún tenía que allanar el camino para Xia Injue. Cuando su vida estaba en juego, lo que le dijo a Xia Injue no era una solicitud o expectativa para el futuro, sino odio por Xia Hongji. Así es, nunca lo había superado, y en el último momento de su vida, había derramado lágrimas que nunca había derramado frente a Yu Bu Gou, y por lo tanto, había muerto con lágrimas en los ojos. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nadie habría podido imaginar que la vida del emperador dios de la luna terminaría realmente en tal dolor. También fue el mismo día que Yu Bu Gou murió por su bien. En la pantalla, vio como Xia Injue abrazaba el cuerpo de Yu Bu Gou y lloraba con todo su corazón, y el espejo de bronce en el cuerpo de Yu Bu Gou se había pegado a su pecho, convirtiéndose en el objeto de su anhelo por su madre. A partir de entonces, se había quedado completamente sola en el reino de Dios. Tenía una culpa extremadamente profunda hacia su madre y su padre adoptivo, y enfrentó la resistencia y el peso de todo el reino del dios de la luna sola, sabiendo que todo el reino dios de la luna definitivamente se opondría. Xia Injue todavía enterró obstinadamente el cuerpo de su madre en la tumba imperial de Yubuya. Se arrodilló frente a la tumba durante 3 días y 3 noches. Yonche lo miró en silencio durante 3 días y 3 noches sin hacer un solo sonido, ni apartó la mirada. Si él pudiera permanecer a su lado así en ese entonces, ¿qué tan bueno sería? Al menos, podía compartir parte del dolor de su corazón. Finalmente, se puso de pie. Sin embargo, en este momento, su cuerpo se sacudió violentamente y de repente se arrodilló en el suelo. Un temblor extremadamente caótico apareció de repente en su par de ojos parecidos a la luna. Aunque era solo una imagen del recuerdo del vacío, la agitación del alma excesivamente intensa y extraña casi pasó a través de la imagen y tocó su alma directamente. ¿Qué está pasando? Levantó las manos y se apretó la cabeza con fuerza. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente como si estuviera soportando algún tipo de inmenso dolor. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? El mar del alma de Yonche resonó con su grito demasiado ansioso. También fue en este momento cuando sonó la voz etérea de una mujer. Su cuerpo exquisito nueve profundo permitió que el poder divino de la corona púrpura se heredara perfectamente. Una noche de madurez y una noche de cambios drásticos en su corazón y alma hicieron que su corazón de cristal glaseado se despertara rápidamente. Su corazón es como el cristal y no tiene suciedad en el mundo. Ella llegó mucho antes que tú, mucho antes de lo que esperaba, y comenzó a ver la verdad debajo de la nada, incluso antes. La nada es real. Yonche miró a su alrededor confundido. ¿Qué quieres decir? No has comenzado también a comprender gradualmente, a partir del momento en que comenzaste a cultivar el manual del cielo que desafía al mundo. La voz de la mujer viajó débilmente. Yonche estaba atónito, pero antes de que pudiera pensar en ello en detalle, Xia Injue en su recuerdo finalmente dejó de temblar. Se arrodilló en el suelo y miró lentamente hacia arriba. Ella ya estaba llorando, pero en un instante las lágrimas mancharon sus mejillas nuevamente. Entonces, ¿eres realmente mi padre? ¿Eres realmente mi padre? Ella sollozó sin decir una palabra. Yonche quedó atónito durante mucho tiempo. ¿Qué vio ella? ¿Yubuya era realmente su padre biológico? ¿No fue un error el vínculo de líneas de sangre? Sin embargo, Xia Hongji y Yu Bu Gou solo habían tenido a Xia Injue luego de 3 años. Yu Bu Gou incluso le había jurado a Xia Injue que ella y Yubuya nunca habían sido marido y mujer. Fue precisamente esta evidencia incomparablemente concluyente lo que hizo que Xia Injue todavía no creyera realmente que él era su padre biológico, incluso cuando se enfrentó a la línea de sangre vinculada. Solo un sentimiento vago que no podía ser disipado permaneció en su corazón, haciéndola dispuesta a tomarlo como su padre adoptivo. ¿Podría ser que Yu Bu Gou y Xia Hongji estaban mintiendo? Oh, no es de extrañar. Siempre me tenías tan cerca de ti, tan dependiente. No es de extrañar. Me trataste tan bien, tan tolerante. Así que soy tu hija. Así que una vez fui profundamente amada por mi padre. Pero cuando estabas vivo, nunca pude llamarte padre. Incluso tu último deseo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba. Más tarde, cuando Yonche regresó al reino de Dios y vio a Xia Injue había descrito las muertes de Yubuya y Yu Bu Gou de una manera muy ligera. No había mencionado una sola lágrima o un solo rastro de dolor, ni mencionó que Yubuya era su padre biológico. Todas sus lágrimas, pecados, dolor, culpa, los enterró profundamente en su corazón. Cuando Yonche recordó a Xia Injue que había caído en el abismo de la nada, su corazón de repente se enfrió. Fue porque de repente se dio cuenta de que su padre y madre no habían tenido un buen final. Era como si hubiera sido maldecida por el destino. La luz se atenuó gradualmente y el viento se volvió más lúgubre, como si incluso el cielo y la tierra estuvieran de luto. Después de que pasó una cantidad de tiempo desconocida, los sollozos de Xia Injue finalmente se calmaron. Levantó los ojos y miró hacia adelante, pero sus ojos estaban
estaban vacíos. Después de mucho tiempo, lentamente recuperó su enfoque. Después de eso, se formó lentamente un frío aterrador. Madre, dijo en voz baja, este mundo mortal solo te ha dado dolor. Por ello, ahora vive en el otro mundo y disfruta de la felicidad con el Padre. Yo te vengaré. Padre, fallaste en proteger a mi madre en ese entonces. Esta vez, no debes volver a perderla. Protegeré el reino del dios de la luna al que has dedicado toda tu vida. Lentamente levantó la mano y presionó la punta de un dedo contra su pecho, sus labios susurrando como el viento. Yo, Xia Yingyue, juro que tendré dos deseos por el resto de mi vida: matar a Yangye y proteger al dios de la luna. Si voy contra uno de ellos, que los cielos y la tierra me destruyan, y que el ciclo de la reencarnación de mi alma se rompan para siempre. Las yemas de sus dedos perforaron su corazón y la sangre goteó. Su juramento de sangre fue grabado frente a la tumba de sus padres. Era como si dos agujeros hubieran sido apuñalados sin piedad en el corazón y el alma de Yongche, causando que el mar de su alma convulsionara durante mucho tiempo. Matar a Yangye, proteger al dios de la luna. Y Yangye estaba bajo su protección. El reino del dios de la luna fue destruido por su culpa. En ese entonces, realmente había tomado la vida de Yangye Jinner en sus manos, pero había elegido resistir durante 1000 años y usarla como talismán protector de Yongche. Sin embargo, al final, en el mundo fuera del mar del alma, ese cuerpo concreto apoyado en la pared de la montaña era como si estuviera expuesto a un viento helado. Todo su cuerpo temblaba, las marcas de sangre goteaban entre sus dientes apretados. Nadie podía imaginar la tortura mental por la que estaba pasando en estos momentos. En la imagen, Xia Yingyue se puso de pie lentamente. En el momento en que se dio la vuelta, las lágrimas de su rostro se dispersaron como estrellas rotas, y el aura púrpura de sus ojos era tan amarga que casi le rompió el corazón y le atravesó el alma. Bajo su visión temblorosa y borrosa, Yongche vio a una Xia Yingyue completamente diferente a la de antes. Ese único giro fue una metamorfosis que puso el cielo patas arriba. En los siguientes 3 años, el reino dios de la luna dio la bienvenida a un nuevo emperador dios de la luna que se negó a someterse a nadie, a pesar de que tenía las órdenes del antiguo emperador y la joya soberana de la luna. Además, el nuevo emperador dios de la luna tenía una fuerza aterradora y un bautismo cruel y desesperado. Referencia capítulo 1278. Capítulo 1923. Recuerdos de Yingyue 7. Después de enterrar a Yubuya y a Yubugao, tomó la joya soberana de la luna de Yubuji y se convirtió oficialmente en el emperador dios de la luna. Ante la repentina presión de todo el reino del dios de la luna, Xia Yingyue, que estaba prácticamente sola, hizo algo que sorprendió a todos nada más llegar. Frente a la repentina agresividad lanzada por el príncipe heredero del dios de la luna, Yu Xuange, no retrocedió ni se contuvo, no hizo falsas acusaciones, no se obligó a confrontarlo, sino que un aura púrpura atravesó las pupilas de todos. El príncipe heredero del dios de la luna fue asesinado en un instante delante de toda la gente. Desobedecer al emperador dios es un crimen que debe ser castigado con la muerte. Estas 8 palabras fueron razones suficientes, sin importar quién era. En ese momento, Xia Yingyue solo había recibido la herencia de la corona púrpura de Yubuya durante unos 9 días. El poder divino de la corona púrpura que había desatado hizo que todos los dioses de la luna temblaran de miedo. Este golpe de espada había establecido su fuerza y poder, y también había cortado la vacilación de Yubuji. Le había permitido a este poderoso dios de la luna, que solo era inferior al emperador dios, estar al lado del nuevo emperador sin dudarlo. La repentina muerte del príncipe heredero del dios de la luna fue equivalente al colapso del núcleo de los poderes que se resistían contra el nuevo emperador antes de que pudieran lanzar formalmente un ataque. Todo lo que quedaba era destruirlos uno por uno. Cada paso que dio fue planeado cuidadosamente, y cada paso que dio le exigió dar un paso hacia el núcleo. Ella sometería profundamente a todos los dioses de la luna o los intimidaría fuertemente. Cuando todos los dioses de la luna estuvieron dispuestos a inclinar la cabeza, todas las otras voces se habían convertido en un hazmerreír, y el reino del dios de la luna ya estaba dentro de sus dedos de jade. La lucha interna del reino del dios de la luna solo había durado menos de 2 años. Fue una época que nadie podría haber imaginado. La capacidad de Chibuyao para controlar el corazón humano y controlar la situación provino de su acumulación durante 10.000 años. En cuanto a Xia Yingyue, antes de convertirse en emperador dios de la luna, nunca había podido convertirse en gobernante, a pesar de que había heredado naturalmente los recuerdos centrales de todos los emperadores dios de la luna anteriores cuando recibió la joya soberana de la luna, y conocía a todos los dioses de la luna y los enviados divinos de la luna como la palma de su mano. Para poder controlarlo hasta tal punto definitivamente no era algo que una persona común pudiera hacer. Incluso con las habilidades de Chibuyao, Yongche no pensó que podría hacerlo mejor sin usar su alma diabólica del nirvana, el despertar del cristal glaseado, ver la verdad debajo del vacío, nada, los cambios en su cuerpo y lo que vio. ¿Qué fue exactamente? Las imágenes del pasado continuaron pasando por su mente. Entonces, 3 años pasaron volando. Yongche había regresado al reino de Dios. La traición de Huo Po Yun había expuesto su paradero
verdadero en el momento en que regresó al reino de la canción de nieve. Xia Yingyue, que había recibido la noticia, hizo dos cosas a la vez. Ella llevó al emperador dios del cielo eterno al reino de la canción de nieve y personalmente fue a detener a Tianji Jing'er. Por el lado del reino de la canción de nieve, incluso si Luo Guxie no hubiera sido interrumpida por Mu Xuanjing, Zhou Susi la habría obstruido, y Yanji Jing'er, que era la más peligrosa, había sido perfectamente obligada a retroceder por ella. Si no fuera por ella, las consecuencias habrían sido impensables. Ella solo le había mencionado brevemente este asunto más tarde. Más tarde, ingresaron al reino de Dios del cielo eterno y participaron en la Asamblea General del Cielo Eterno para lidiar con la calamidad carmesí. Pero en ese momento, Xia Yingyue ya se había vuelto cautelosa con Long Bai. Transmita la orden. Dígales que se concentren en investigar la masacre que ha estado ocurriendo con frecuencia en el reino del dios dragón en los últimos años, especialmente la hora y el lugar del primer incidente. Además, haga todo lo posible para buscar rastros de poder que quedan en cada escena. Cuanto más detallado, mejor. Investigue este asunto con todas sus fuerzas. Todo lo demás puede dejarse en espera por ahora. También vio eso en el reino de Dios del cielo eterno, después de que Xia Yingyue había conversado con él. Ella miró su espalda y dejó escapar un suspiro muy largo. Con un extraño tesoro en su cuerpo, los ojos de tigre del monarca dragón puestos en él, y el corazón venenoso de Yanji, una vez que la calamidad carmesí finalice, podría convertirse en el enemigo del mundo entero. ¿Qué debo hacer exactamente para protegerlo? Frente al muro del caos primordial, el emperador diablo del azote celestial regresó. Todos los emperadores dios y reyes del reino temblaban de rodillas. Xia Yingyue, que también estaba arrodillada en el suelo, una perla de imágenes de la luna oculta había sido colocada en silencio hace mucho tiempo en su cinturón de ropa púrpura. El aura de la perla se había fusionado perfectamente con su aura del dios de la luna, por lo que nadie lo había notado. La escena de Yongche enfrentando solo al emperador diablo quedó completamente impresa con todos los emperadores de rodillas. Este fue el primer jade de corazón de imágenes glaseadas ilusorias. Más tarde, Yongche regresó al reino de la canción de nieve y trajo noticias de que el emperador diablo del azote celestial no traería calamidades al mundo. Todos los emperadores dios y reyes del reino adoraron a Yongche y lo llamaron el hijo divino de la salvación. En este momento, Xia Yingyue todavía tenía una perla de imágenes de la luna oculta que estaba liberando silenciosamente un aura de luna tenue. De aquí es de donde vino el segundo jade de corazón de imágenes glaseadas ilusorias. Xia Yingyue había usado tanto lo real como lo falso para forzar a Yanji Fantian a una situación desesperada. También había obligado a Yanji Jing'er a que Yongche le implantara una impresión de esclavo. Fue en ese día que el emperador diablo del azote celestial apareció repentinamente frente a ella cuando acababa de dejar el reino del dios de la luna, debido a que sentía curiosidad por el hecho de que ella poseía tanto el corazón de cristal glaseado como el cuerpo exquisito 9 profundo al mismo tiempo. El emperador diablo del azote celestial se obligó a entrometerse en los recuerdos de Xia Yingyue. Después de eso, dijo una oración tras otra que sorprendió a Yongche. Xia Yingyue, eres la persona con el destino más triste que este emperador haya visto en mi vida. Incluso este emperador que ha experimentado la calamidad fuera del caos primordial, siente pena por ti. Lo que es aún más triste es que después de que finalmente te diste cuenta, ¿de verdad elegiste someterte? ¿Sientes que es imposible resistir? Oh, pero gracias a ti, este emperador conoce un secreto que yo no debería saber. Jeje, el destino es verdaderamente maravilloso, verdaderamente maravilloso. El emperador diablo del azote celestial ya se había ido y la calamidad carmesí ya había terminado. Xia Yingyue ya había caído en el abismo de la nada. Sin embargo, el actual Yongche no entendía por completo lo que el emperador diablo del azote celestial le había dicho a Xia Yingyue en ese entonces. No pudo entender una sola palabra. El emperador diablo del azote celestial usó el perforador mundial para alejar con fuerza a Xia Yingyue del reino del dios de la luna. La escena cambió y aparecieron en un mundo sin límites y oscuro. Región divina del norte. El emperador diablo del azote celestial miró la jaula oscura frente a ella que nunca volvería a ver. Su voz estaba llena de dolor e ira y sus ojos estaban llenos de frialdad. En aquel entonces me reuní con ese Moe de la raza de los dioses de buena fe, pero él conspiró contra mí. Claramente fue un método tan despreciable, pero los registros de la era actual solo lo elogiaron. Joder, qué ridículo. Si no fuera por Yongche, si no fuera por el hecho de que no quería que el nombre de Nishen como el dios maligno estuviera contaminado por mi culpa, realmente hubiera borrado a los herederos del poder y la voluntad de la raza de los dioses de este mundo, tanto los descendientes de Moe como de Once que. Esta fue la escena registrada en el cuarto jade de corazón de imágenes glaseadas ilusorias. Grabó la redención del emperador diablo del azote celestial a todos los seres vivos en este mundo. Sin embargo, la voz que no fue grabada en el jade de corazón de imágenes glaseadas ilusorias fue algo que rompió el corazón de Yongche. Parece que no tengo más remedio que irme ahora.
una hora. Los ojos del emperador diablo del azote celestial brillaron con una luz diabólica como si estuviera hablando consigo misma y derramando su corazón hacia John Che. Eso también está bien. He cumplido el deseo de Ni Shen y también he cumplido el deseo de John Che, es solo que al final todavía me siento un poco reacia. Inicialmente, el emperador diablo del azote celestial solo había dicho que no traería calamidades al mundo, pero nunca había dicho que se iría. Siempre había pensado que el emperador diablo del azote celestial había elegido sacrificarse para dejar el caos primordial debido al largo periodo de tiempo que había pasado con Honor y Yuer, así como por el hecho de que había presenciado el caos que se había extendido gradualmente por todo el mundo. Había tomado la decisión después de haber sido tocada por muchas cosas. Resultó que su elección se tomó después de conocer a Xia Yue. ¿Qué vio exactamente en Xia Yue? Irse. Xia Yue se giró para mirarla, con las habilidades del mayor emperador diablo. El mundo entero está bajo tu control. ¿Dónde puedes ir? El emperador diablo del azote celestial dijo, me llevaré a mi gente conmigo y dejaré este caos para siempre. El mundo actual ya no nos pertenece. Con ella, aquí, estoy destinada a no destruir este mundo. Ella reveló una sonrisa extremadamente extraña. Ella, en realidad, todavía existe en este mundo. ¿Cómo podría? Por un momento, en realidad no pudo encontrar ninguna palabra para describirlo. Ella solo pudo negar con la cabeza. Junchi usó energía profunda de luz y energía profunda de oscuridad frente a mí al mismo tiempo. En ese momento, debería haberlo adivinado, pero en aquel momento, aunque me crecieran 1.000.000 de cabezas, no me atrevía a adivinar realmente esa posibilidad. Sin embargo, la única y más imposible posibilidad es en realidad la verdad. Xia Yue no preguntó quién era ella en las palabras del emperador diablo del azote celestial. Miró el rostro del emperador diablo del azote celestial que estaba cubierto de cicatrices aterradoras y dijo en voz baja, la bondad del mayor emperador diablo definitivamente será recordada por toda la eternidad. Es solo que esta joven es de piel gruesa y tiene una petición presuntuosa. Espero que el mayor emperador diablo lo cumpla. Espero que cuando mayor revele este asunto al mundo, pueda informarles convenientemente que este es el resultado de los esfuerzos de John Che. John Che, el emperador diablo del azote celestial, la miró fijamente durante un largo rato antes de que una sonrisa complicada apareciera de repente en su rostro. Incluso si no me lo dijeras, yo habría hecho eso mismo. Parece que la piedra de imágenes profundas que estás usando está preparada para él. Solo que la interferencia que te infligieron no contiene emociones. Bueno, eso es interesante. Cada vez tengo más ganas de presenciar tu final. Por desgracia, el tiempo que me queda no es suficiente. Gracias, mayor emperador diablo, por concederme este deseo. Xia Yue se inclinó levemente. Después de eso, hizo una pregunta muy extraña. Mayor, ¿puede decirme cuál es exactamente la interferencia que se me ha impuesto? El emperador diablo del azote celestial la miró profundamente, pero su mirada seguía siendo tan extraña como siempre. Por lástima hacia ti, no te lo diré. Cuanto más tarde te enteres, mejor. Pero parece que no estás lejos de poder ver toda la verdad. Si no tienes la suerte suficiente, quizás solo falten 2 o 3 años. Xia Yue. Sin embargo, en tu estado actual, incluso si no lo ves con claridad, deberías sentirlo más o menos. O quizás hayas tocado algunas pistas, pero no te atreves a acercarte más, por temor a que sea un resultado cruel que no puedas aceptar. Los ojos de luna de Xia Yue se agitaron violentamente. Después de un largo tiempo, preguntó débilmente. En el pasado, nunca creí en el llamado destino. Pero ahora, quiero saber, ¿se puede desafiar este tipo de destino? Pregúntate a ti misma primero, ¿quieres desafiarlo? Preguntó el emperador diablo del azote celestial. Xia Yue no respondió. Me has hecho una pregunta que no puedo responder. El emperador diablo del azote celestial dijo, y la pregunta que te hice, te la darás tú mismo cuando veas la verdad completa algún día. Espero entonces tu elección. El emperador diablo del azote celestial inclinó la cabeza hacia arriba y miró al oscuro vacío. El mundo existe gracias al equilibrio. Si hay vida, hay destrucción. Si hay luz, hay oscuridad, y el destino también tiene su equilibrio. Xia Yue la miró sin entender su significado. En ese momento, el emperador diablo del azote celestial extendió su mano y el perforador mundial, que fluía con luz escarlata, y una losa de piedra negra como el carbón flotaron lentamente hacia el cuerpo de Xia Yue. Mayor. Xia Yue no extendió su mano, sino que sus ojos florecieron en shock. El perforador mundial era originalmente un objeto de Ni Shen. Cuando me desposé con él, me dio el perforador mundial y yo le di la perla del veneno celestial. Es lo que me ha permitido vivir en el exterior del caos primordial durante tanto tiempo. Y es lo que me ha permitido sobrevivir a estos millones de años sin que se me rompa el corazón. Si el amor es una bendición, durará hasta la muerte. Si el amor es una herida, congestionará el alma durante 10 vidas. Si el amor es una calamidad, será difícil incluso para los dioses y los budas superarlo. Xia Yue, ¿has visto mi elección? Deja que mi perforador mundial sea testigo de tu elección final. En cuanto a este manual del cielo que desafía al mundo, originalmente quería entregárselo a John Che, pero tu existencia hace que de repente no quiera dejarle ver toda la verdad a
antes de tiempo. Por lo tanto, es mejor dejarlo, después de tu elección. Hubo un tenue destello de luz roja, y el emperador diablo del azote celestial y Xia Yue ya habían desaparecido de la imagen. Yongche se enfrentó desconcertado a una penumbra infinita, como si estuviera en un desconcertante sueño ilusorio. Capítulo 1924. Elección 1. La primera vez que Xia Yue utilizó el perforador mundial, llegó al reino del dios dragón, frente a la tierra prohibida del Samsara, frente a la barrera de formación establecida por el propio monarca dragón, utilizó el perforador mundial para cruzarla sin dejar rastro y se adentró en la tierra prohibida del Samsara, que antaño solo pertenecía a Zen 11. En ese momento, la tierra prohibida del Samsara ya no tenía su característica luz sagrada y estaba desolada. Se dirigió en silencio y llegó al lugar donde Zen 11 vivió antes. Más adelante, lo único que se destacó fue un campo de flores. En el centro de este campo de flores había un charco de sangre. Incluso después de tantos años, este charco de sangre todavía no se eliminó y aún liberaba un aura de luz tenue. Veo que todo lo que sentí no fue una ilusión o especulación, se dijo en voz baja. El odio de Long Bai por él supera con creces el peor de los casos que jamás haya imaginado. Si no fuera por el regreso del emperador diablo del azote celestial, tal vez ya lo habría. Cerró los ojos y se concentró por un momento. Un rastro de miedo helado permaneció en su corazón. Así es, si no fuera por esta calamidad carmesí, con el odio de Long Bai por Yongche, definitivamente habría matado a Yongche hace mucho tiempo. Nadie habría podido detenerlo. Afortunadamente, todavía está el infante maligno. Este fue el mayor consuelo y también la mayor protección que Yongche tenía, además de Yang Jinger. Su sentido divino barrió lentamente a través de esta tierra marchita. En un instante, su mirada se posó en aquel bambú destrozado. Era una casa de bambú que alguna vez había pertenecido solo a Zen 11, y también era el lugar donde ella y Yongche se habían unido. Era solo que ya se había convertido en un suelo de bambú destrozado. La figura de Xia Yue se movió. Con un ligero toque de su dedo, una tableta de bambú bastante completa salió volando del bambú roto y aterrizó en las manos de Xia Yue. En la tableta de bambú había dos filas de hermosa caligrafía. Las nubes del caos y el viento agitan las nubes, pero el sol 11 todavía me cubrirá con su miríada de flores. La expresión de Yongche cambió. Esto era algo que había dicho casualmente después de haber estado con Zen 11 todos esos años atrás. En ese momento, Zen 11 simplemente se rió y no expresó ninguna alegría o disgusto. Inesperadamente, ella lo había escrito en secreto en la tableta de bambú. Además, debería haber sido después de que dejó la tierra prohibida del Samsara. Ella lo extrañaba tanto. Sin embargo, cuando entró en la tierra prohibida del Samsara con Yang Jinger más tarde, no descubrió esta tableta de bambú. En cambio, descubrió dos tabletas de bambú que fueron claramente enterradas en las profundidades. Uno estaba grabado con 11 y el otro con John. La mirada de Xia Yue permaneció en la tableta de bambú durante mucho tiempo, pero no la devolvió. En cambio, lo guardó. Yongche. Xia Yue no se quedó por mucho tiempo. Se dio la vuelta y el perforador mundial en su mano brilló débilmente con una luz divina carmesí. De repente, la luz divina carmesí se dispersó y volvió a sus sentidos. Su mirada cayó sobre el charco de sangre que había dejado Zen 11. Levantó su mano de jade y cerró suavemente sus 5 dedos. Una luz púrpura cubrió la mancha de sangre, trayendo consigo una docena de gotas de sangre. Después de eso, envolvió suavemente la luz púrpura antes de desaparecer en su palma. Las manchas de sangre en el suelo todavía estaban allí, pero parecían haberse secado mucho. Espero que nunca tenga usarlo, murmuró en voz baja antes de desaparecer de la tierra prohibida del Samsara. No quedó ni rastro de su presencia. Al sur de la región divina del sur, en un espacio remoto del reino inferior, Xia Yue estaba en el vasto espacio del mundo. Frente a ella había un pequeño planeta rebosante de una luz azul de ensueño. Un planeta dominado por el agua, con una apariencia y un aura similares y un entorno estelar parecido. Lo miró desde lejos y murmuró su nombre. Estrella del agua celestial. Una elección bastante perfecta. Sus hermosos ojos se cerraron y su voz estaba ligeramente ronca. Es demasiado cruel e injusto para todos ustedes. Solo espero que todos mis miedos sean infundados. La imagen del recuerdo del vacío que llegó después cambio. Yongche vio que en el borde del caos primordial, después de que él, que había caído en una situación desesperada, había sido teletransportado, Xia Yue lo estaba buscando como si se hubiera vuelto loca. Después de evitar los ojos y los oídos de todos, usó el perforador mundial para viajar a través del espacio docenas de veces. Su sentido divino recorrió docenas de campos estelares. Después de no encontrar nada, finalmente resistió el impulso de continuar buscando. Después de todo, tenía que preservar el poder espacial del perforador mundial. Había venido al este de la región divina del este, a su tierra natal, la estrella polar azul. Con el perforador mundial en la mano, el brillo púrpura en sus ojos convirtió sus ojos en algo un jade profundo. Todo el poder en su cuerpo surgió salvajemente y se dirigió hacia el perforador mundial en su mano sin ninguna reserva. Espíritu del perforador, por favor, despierta. Una respiración
respiración, 2 respiraciones, 10 respiraciones. Finalmente, el perforador mundial dejó escapar un grito agudo que sonó como un lamento doloroso. La luz carmesí que representaba el poder divino espacial más fuerte del mundo se derramó y envolvió toda la estrella polar azul. Un túnel espacial que abarcaba casi la mitad del caos primordial se abrió lentamente en este momento. En el otro extremo del túnel espacial estaba la región sur de la región divina del sur, donde se encontraba la estrella del agua celestial. Justo cuando toda la estrella polar azul fue completamente envuelta por la luz divina carmesí, el espíritu del perforador mundial de repente comenzó a temblar violentamente y sus gritos de dolor se volvieron aún más impotentes y oscuros. Shua Meijin le había dicho una vez a John Che que usar la energía primordial como un medio para despertar con fuerza al espíritu del perforador dormido, y luego usar el espíritu del perforador temporalmente despierto para activar con fuerza el poder divino espacial del perforador mundial, causaría un gran daño al espíritu ya débil y frágil del perforador mundial. Pero aún así, todavía fue demasiado difícil atravesar casi la mitad del caos primordial e intercambiar 2 planetas. Era un milagro que Shua Meijin había dicho que tal vez nunca volvería a aparecer. Fue solo en este momento que John Che realmente fue testigo. El precio de este milagro fue mucho más que solo el empuje del espíritu del perforador. Los lamentos tristes del perforador mundial gradualmente se hicieron más agudos hasta el punto de perforar el alma. Una vez que la transferencia de este planeta fallara, no hubo posibilidad de una segunda vez. Los ojos púrpuras de Xia Yue de repente se volvieron fríos y escupió ferozmente una bocanada de sangre, rociándola sobre el perforador mundial. Al mismo tiempo, su cuerpo se rompió como un cristal de amatista y decenas de miles de densos rayos de luz púrpura brotaron de su cuerpo. Eran tan densos que atravesaron la luz divina carmesí del perforador mundial. Esta era la luz divina de la corona púrpura que había brillado a través de la piedra de imágenes eternas. A pesar de que la luz púrpura solo había aparecido por una fracción de segundo, hizo que el poder divino espacial del perforador mundial aumentara explosivamente en un instante. Al mismo tiempo, el aura de Xia Yue se disipó repentinamente. El reino estelar se sacudió y la luz divina carmesí se disipó rápidamente. El espacio frente a ellos seguía siendo un planeta azul agua, pero ya no era la estrella polar azul. Era solo que mirándolo desde lejos, la estrella polar azul y la estrella de agua celestial eran simplemente demasiado similares. Incluso Xia Yue se sintió aturdida por no poder teletransportarse por unos momentos. Su rostro se puso pálido como el papel y su cuerpo no pudo soportar la tormenta espacial que se abalanzó sobre ella. Continuamente se balanceaba y temblaba, y el color de la sangre se extendió rápidamente sobre su vestido púrpura, tiñendo la mitad de rojo en un abrir y cerrar de ojos. La luz púrpura en sus ojos se desvaneció rápidamente mientras murmuraba débilmente: este pecado es imperdonable, solo puedo pasar el resto de mi vida con él. Ella ya no pudo aguantar. El perforador mundial encendió una débil luz carmesí y la llevó de regreso al reino del dios de la luna. Ban, cuando regresó a los dormitorios del dios de la luna, se arrodilló pesadamente en el suelo. Su ropa púrpura había sido completamente teñida de rojo con sangre, y no se podía encontrar ni la mitad del color del pasado. Después de jadear durante mucho tiempo, finalmente luchó por levantarse. Ella levantó suavemente su mano blanca y una formación profunda púrpura que había sido preparada hace mucho tiempo brilló debajo de su cuerpo. Después de eso, todo su cuerpo se sumergió en la luz púrpura. Sin embargo, se vio obligada a dejarlo antes de que hubieran pasado 20 horas. El aura de Lian Yu se acercaba rápidamente. Ella había ordenado previamente que, a menos que hubiera noticias de John Che, no debía ser molestada. Dentro de la formación profunda, la ropa ensangrentada de su cuerpo se había hecho añicos por completo. Su piel nevada incomparablemente hermosa y sus huesos de jade habían aparecido instantáneamente, y ya habían sido cubiertos por un nuevo vestido púrpura. Lian Yu había traído noticias de que el emperador dios del cielo eterno y el monarca dragón viajaban juntos a la estrella polar azul. Sus hermosos ojos se abrieron y una luz púrpura apareció en sus pupilas. Cuando la luz de la formación profunda se desvaneció, se puso de pie y dijo: envía órdenes a Yubuji, ordénale que abandone inmediatamente el reino con este rey. Esta calamidad había llegado demasiado rápido. Solo había recuperado ligeramente el poder divino de la corona púrpura, pero era suficiente para sostener todo su cuerpo. Con la situación actual, definitivamente no podía permitir que nadie viera que estaba extremadamente débil. Sin embargo, John Che nunca podría haber soñado que la Xia Yue a la que se enfrentaba en el exterior de la destruida estrella polar azul estuviera en un estado tan debilitado. La estrella polar azul había sido destruida. Xuan Jin había caído y John Che había escapado de una manera que estaba fuera de sus planes. Ella había regresado al reino del dios de la luna, pero ya no tenía la fuerza para buscar el paradero de John Che. Necesito recluirme por un periodo de tiempo. Antes de que salga de la reclusión, Yubuji decidirá sobre todos los asuntos. A menos que sea un asunto extremadamente importante, nadie puede molestarme. Sí, respondió Jin Yu obedientemente como de costumbre. Pero esta vez,
Mientras miraba la espalda de Xia Yue, quedó claramente atónita durante mucho tiempo. Sintió que Xia Yue parecía estar excepcionalmente cansada, una especie de agotamiento que incluso alguien tan fuerte como ella ya no podía ocultar. La escena cambió de nuevo. Xia Yue, que estaba recluida, se despertó de su sueño con el rostro cubierto de lágrimas. No, esto no es real, no puede ser real. Se cubrió la frente con la mano, su voz llena de dolor. ¿Qué ha soñado? Es solo un sueño. Cuando las manchas de lágrimas pasaron, se dijo a sí misma. Pero pronto, un segundo, un tercero, un cuarto. Despertó del mismo sueño y el sueño se fue aclarando cada vez más. Su poder profundo y sus heridas internas aún no se habían recuperado por completo. Había terminado su reclusión temprano en medio del pánico que no podía disipar. Cuando salió de la barrera de formación, vio a Jin-Yu, que la había estado protegiendo todo este tiempo. Preguntó a Jin-Yu sobre algunos asuntos recientes, pero la escuchó gritar alarmada: «Maestra, su espejo está roto». Ella bajó los ojos para mirar su cuello. Una fina grieta había aparecido en el espejo de bronce que Yu Bu-go había dejado atrás. Ella se quedó allí aturdida. Después de un largo rato, sostuvo el espejo de bronce en la palma de su mano y lo abrió suavemente. Después de eso, sintió como si hubiera sido alcanzada por un rayo. De repente, todo su cuerpo se puso rígido y sus pupilas se contrajeron claramente. Una vez, había 4 imágenes profundas talladas en el espejo de bronce: Xia Hongyi, Yu Bu-go, Xia Yue y Xia Yuanba cuando eran jóvenes. En este momento, solo había 3 personas en el espejo de bronce. Ella era la única que había desaparecido. Esa grieta larga y delgada también había atravesado el lugar donde había estado su figura. El sueño cruel que ella no quería creer. Su mano se apretó lentamente mientras los hilos de luz púrpura surgían en un intento de destruir el espejo de bronce. Pero al final, ella todavía fue incapaz de hacerlo ella misma. Ella solo pudo dejar escapar un largo suspiro. Jin-Yu cerró el espejo de bronce y lo empujó hacia Jin-Yu: «Ayúdame a destruirlo». Con esas palabras, su figura se alejó, como si no quisiera presenciar la imagen de su destrucción. Jin-Yu se apresuró a cogerlo, pero su cara estuvo mucho tiempo aturdida y confusa. Cuando el sueño conectó con la realidad, también perdió la última razón para engañarse a sí misma. Se arrodilló ante las tumbas de Yubuya y Yu Bu-go, acompañada por el sonido del viento solitario. «Fui yo quien os hizo todo el daño, fui yo». Una y otra vez, susurró palabras que nadie más podría entender realmente. El mundo existe por el equilibrio, hay vida y hay destrucción, hay luz y hay oscuridad. El destino también tiene su equilibrio. Recitó suavemente las palabras que una vez pronunció el emperador diablo del azote celestial. «Así que ya me has dicho la respuesta. No es de extrañar que dijeras que yo soy la persona más triste de este mundo». Su mano de jade se extendió, con gotas de lágrimas cayendo sobre su palma, reflejando una conmovedora luz acuosa. «Para que yo pueda estar tan asqueado de mi propia existencia, llevando los pecados de innumerables seres vivos en la estrella de agua celestial. Pensé que ya no merecía la dignidad de un ser humano, pero resulta que no soy ni siquiera un ser humano, sino simplemente una herramienta, un deseo, un portador, recipiente. Ya, jeje». Ella se rió, solo que su risa era aún más fría y triste que cuando lloraba a mares. ¿Una herramienta? ¿Un deseo? ¿Un portador? Yonche se congeló y escuchó. ¿Qué es lo que está diciendo? Fin del capítulo 1924.